Muy buenas hermanos, estamos en un nuevo video de Vivir Radical Juventud y estoy aquí para compartirles un pasaje de la palabra que debemos reflexionar y meditar muy bien en nuestra vida como cristianos, como hombres de Dios, como hombres de palabra, como hombres radicales, jóvenes radicales llenos de la palabra de Dios. Dice en Primera de Crónicas 28:9, dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Vamos a meditar en cada palabra y va a ser muy rápido. Dice: en cuanto a ti, Salomón. Debemos conocer el contexto, debemos saber que aquí David le está encomendando a Salomón la tarea que Dios no le permitió hacer a David. ¿Y cuál es esa tarea? David habría de realizar la casa de Jehová, pero Dios no se lo permitió, como dice en el versículo 3 del mismo capítulo. Dice: pero Dios me dijo, no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces Dios le dijo a David que eso lo habría de hacer Salomón, su hijo, como dice en el versículo 6, dice: y él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío y yo le seré por padre. Entonces es Salomón quien habría de realizar esa tarea que Dios no le permitió a David. Entonces dice David a su hijo, dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. La palabra reconocer que se utiliza aquí es la palabra en hebreo yadá, que significa conocer íntimamente, conocer de una forma íntima y personal. La palabra yadá, que se utiliza por primera vez en toda la Biblia, está en Génesis 8:11, donde Noé, cuando terminó lo del diluvio, Noé supo que el agua había bajado porque la paloma llegó y traía en su pico una hoja. Entonces él supo, la palabra supo ahí, que también es la palabra yadá, él supo que el agua había bajado porque vio la paloma con una hoja en su pico. Entonces aquí se explica que Noé conoció que el agua había bajado porque reflexionó, porque conoció que a través de la paloma había traído una hoja, y entonces supo que el agua había bajado. Esa es la misma forma en que conocemos a Dios, de una forma de reflexión, de conocimiento personal, de conocimiento íntimo, de conocimiento de, hey, este es Dios porque lo conozco personalmente. Noé no lo supo personalmente que el agua había bajado, no lo supo, sino por medio de una paloma que él había enviado. De la misma forma conocemos a Dios, a través de la reflexión. Y de hecho la palabra yadá implica reflexión, implica conocimiento personal con el objeto que vamos a reconocer, en este caso a Dios. Entonces David le está diciendo prácticamente a Salomón: Salomón, hijo mío, debes conocer a Dios y reconocerlo como Dios. Al Dios de tu padre lo debes reconocer como tu Dios personal, como tu Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que otras naciones reconocen a otro Dios como su Dios, pero el Dios de tu padre, Salomón, debes saber que Él es tu Dios y debes reconocerlo como tu Dios a través de un conocimiento personal. Entonces luego le dice: sírvele. Aquí se dan cuenta que el primer imperativo o el primer mandamiento que le dice David a Salomón es: reconócelo. Después, sírvele. ¿De qué forma debe servir Salomón a Jehová? De todo corazón y con un ánimo dispuesto. ¿Y por qué así? ¿Por qué de esta forma? Por lo que sigue diciendo después: porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. O sea,
Lo que está aquí explicando el escritor, el autor de este libro de Primera de Crónicas, está diciendo que David le dijo a Salomón que primero debe reconocer a Dios, conocerlo personalmente, saber quién es Dios, el Dios de tu padre David. Debes saber que Él es tu Dios personalmente para poder servirle de una forma correcta. Porque es muy fácil servir a un Dios que sabemos que existe, pero es muy imposible, es completamente imposible servirle de corazón, servirle con deseo, servirle con pasión a un Dios que no conocemos. Y eso pasa mucho en las iglesias cristianas el día de hoy. Ponen a muchos jóvenes a servir en la iglesia sin que esos jóvenes sepan quién es el Dios que servimos. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, soberano, que castiga el pecado. Y por eso que muchos jóvenes andan en pecado y sirviéndole en la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo han reconocido, no han conocido íntimamente quién es Dios, lo han reconocido como su Dios. Es muy fácil poner a jóvenes a servir y decimos, sí, los jóvenes sirviendo, esta es una iglesia donde los jóvenes se levantan. Pero ¿cómo es que esos jóvenes que andan en pecado le sirven a Dios? Piensen. Por eso Dios conoce todos los corazones y Él entiende todos los pensamientos. Por eso nada se le escapa a Dios. Escuchen bien. Ahora, pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Eso viene después de reconoce a tu Dios. Por eso, esto es lo que este versículo significa. Porque luego, antes de eso dice, si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. ¿Por cuánto tiempo te va a rechazar Dios? Para siempre. Debes reconocerlo, debes buscarlo, debes conocerlo y Él se dejará que lo conozcas. Dios te bendiga.